Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes a este capítulo que se llama Interpretación del test gestáltico visomotor de Bender. Lo presenta su servidor Jorge Manuel Jiménez Álvarez, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, y bienvenidos al tema que expondremos el día de hoy. Comenzaremos a hablar de este fabuloso test que salió de la teoría de la Gestalt. Es verdad que más del 80% de las percepciones en el ser humano son visuales. La mayoría de la información que del exterior recibimos transita por el canal visual. Por tanto, la percepción visual es el medio primordial para establecer contacto con el ambiente. Según el autor Frosting, nos dice que la percepción visual es definida como la capacidad para reconocer y discriminar estímulos visuales y para interpretar dichos estímulos en función de las experiencias previas. Como resultado de su interés en el estudio de la psicología de la percepción, en el año de 1946, Lauretta Bender publica el manual de la prueba y las 9 tarjetas de estímulos, y a partir de ese momento se constituye en una de las pruebas de mayor difusión por su aplicación clínica, tanto en adultos como en niños, y por las grandes ventajas que tiene, la cual nos ofrece que es de fácil aplicación y sobre todo que es rápida. Los estímulos son neutros, se presenta como una tarea inocua a los ojos de los sujetos evaluados, quienes aceptan cooperar sin mayores trabas, y al estar las figuras libres de influencias socioculturales, el margen de aplicación se incrementa, resultando un procedimiento sencillo para la eficaz detención de inmadurez, retraso mental y presencia de lesiones y disfunciones cerebrales en los niños, además de que permite establecer algunas hipótesis sobre la dinámica emocional y conflictos infantiles asociados. La doctora Bender encontró que la percepción y la reproducción de las figuras gestálticas varía en función a nivel de maduración y desarrollo de cada individuo y de las alteraciones o trastornos neurológicos, determinando que la mayoría de los niños sin alteraciones neurológicas a los 11 años son capaces de copiar las 9 figuras sin errores. Han transcurrido cerca de 65 años desde la creación del test gestáltico visomotor de Bender y continúa vigente como una técnica confiable de evaluación y detención, particularmente en el psicodiagnóstico infantil. Ofrece una información esencial sobre la misma, los sustentos teóricos originales y el sistema de puntuación de Copies específicamente desarrollado para evaluar la función gestáltica visomotora de los niños. Crea el sistema de puntuación para la prueba de Bender, como le hemos hablado en el apartado anterior, propuesto por la doctora Elizabeth Mustenberg-Copies, publicado en 1964. Esta autora construyó 2 escalas, una de maduración que abarca desde los 5 años a los 10 años y otra de indicadores emocionales. Este método permite detectar de manera objetiva en los niños 1. Madurez para el aprendizaje, problemas en la lectura, dificultades emocionales, lesión cerebral y deficiencia mental. La doctora Bender utilizó los principios de la Gestalt en la ejecución del sujeto en la prueba del mismo autor y tomó como referencia a otros autores que fueron Benavides y Di Castro, que nos dice lo siguiente. Inciso A. Parte todo. El todo no es igual a la suma de sus partes. Inciso B. Proximidad. Los elementos próximos entre sí en tiempo-espacio tienden a percibirse juntos. Inciso C. Similitud. Se percibe como parte de una misma forma aquellos elementos parecidos entre sí. Inciso D. Dirección. La dirección de las líneas continúa fluidamente. Inciso E. Disposición objetiva. Tendencia a continuar percibiendo una organización dada con anterioridad. Inciso F. Destino común. Los elementos que se desvían de una estructura son agrupados a su vez. Inciso G. Cierre. Tendencia a percibir una forma de la mejor manera posible. La figura mejor percibida es la más estable. Inciso H. Inclusividad. De entre todas posibilidades, se percibirá más fácilmente aquella figura que utiliza todos los elementos disponibles. Lauretta Bender señala que la percepción y la reproducción de las figuras gestálticas están determinadas por principios biológicos de acción sensoromotriz, que varían en función de, inciso A,
el patrón de desarrollo y nivel de maduración de cada individuo, y el inciso B, el estado patológico, funcional u orgánicamente inducido. El test de Bender se utiliza para evaluar la función gestáltica visomotora, tanto en niños como en adultos. Mediante este se puede detectar retraso en la maduración, madurez para el aprendizaje, diagnosticar lesión cerebral y retraso mental. En los adultos permite detectar lesión cerebral y dificultades perceptuales o visomotoras. En niños y adultos se pueden evaluar algunos aspectos emocionales. Ahora hablaremos en qué consiste esta prueba de Bender. Pertenece a dos grupos de pruebas, visomotoras y gestálticas. Se considera una prueba visomotora porque el sujeto tiene que copiar los modelos que se le presentan. Se considera gestáltica porque se basa en la psicología de la forma. La prueba de Bender consiste en 9 tarjetas blancas, tamaño postal, cada una con un diseño trazado en negro en el centro. Tiene 2 puntos para hablar de ella. Número 1. La validez de Bender. Se obtuvo correlacionándolo con diferentes tests como la escala de Randall, test de Goodenough, escala de Pater-Paterson. Los resultados fueron satisfactorios. Y número 2. La estandarización de Bender en niños, y estandarizó el test gestáltico visomotor con una muestra de 800 niños que cubrían un rango de edad de los 3 a los 11 años. Encontró que los niños de 3 años lo único que hacían eran garabatos, en tanto que a los 11 años ya eran capaces de reproducir correctamente las figuras. Como se mencionó anteriormente, en la función gestáltica visomotora intervienen una serie de funciones que van cambiando a medida que el niño madura. No existe una ley en cuanto a la maduración, de tal suerte que un sujeto puede madurar más rápido en algunos aspectos y de forma más lenta en otros. Esta variable fue la que consideró Coppis para construir su escala, que se denomina escala de maduración para el Bender infantil. Ese sistema de la doctora Elizabeth Munster Coppis, publicado en 1964, busca detectar en niños madurez para el aprendizaje, problemas en la lectura, dificultades emocionales, lesión cerebral y deficiencia mental. Con este fin, la doctora Coppis construyó 2 escalas, una de maduración que abarca las edades desde los 5 hasta los 10 años con 11 meses, y otra de indicadores emocionales. El sistema de evaluación de la prueba de Bender, elaborado por la misma doctora, fue desarrollado a partir de una revisión de los diferentes métodos de calificación entonces utilizados. Así, en 1958 comienza la preparación de una prueba breve para valorar la percepción visomotriz en niños pequeños, confeccionando una escala de maduración con 20 categorías de distorsión iniciales, que son distorsión de la forma, rotación, borraduras, omisiones, orden confuso, superposición de las figuras, comprensión, segundo intento, perseveración, círculos o rayas en lugar de puntos, línea ondeada, forma de los círculos, desviación de la oblicuidad, rayas o puntos en lugar de círculos, achatamiento, número incorrecto de puntos, desunión entre el cuadro y la curva, ángulos en la curva, omisión o adición de ángulos y recuadros. Con base a estos factores, se realizaron análisis de una población de 1.200 estudiantes de Ohio, de entre 5 y 10 años de edad, con diferente nivel de inteligencia, funcionamiento neurológico y ajuste emocional. El resultado fue la escala de maduración que ahora conocemos, la cual incluye solo 7 de las distorsiones originales. En 1957, la misma doctora realizó una revisión básicamente para aumentar la precisión de los lineamientos para la calificación. Las categorías de distorsión que se incluyen en este método son distorsión de la forma, rotación, sustitución de puntos por círculo o rayas, perseveración, fallas en integración de partes de una figura, sustitución de curvas por ángulos, adición u omisión de ángulos. Cada una de ellas es valorado en las siguientes figuras, de tal manera que al evaluar cada protocolo
el número máximo de errores posible es de 30. Al profundizar en sus investigaciones, realizó un análisis detallado, reactivo por reactivo, para caracterizar la ejecución de los niños con alteración cerebral, mismo que puede encontrarse en su libro El test gestáltico visomotor para niños de Elizabeth Coppis del año de 1980. Coppis observó que, como grupo, estos niños tienden a desempeñarse pobremente, independientemente de su nivel de inteligencia. Sin embargo, a pesar de la presencia de lesión cerebral, los niños desarrollan conductas compensatorias para mejorar su rendimiento. Estas conductas también se presentan en adolescentes y adultos con daño orgánico. Inciso A. Tiempo de realización excesivo, mayor a 15 minutos. Inciso B. Trazar la figura con el dedo antes de ejecutarla. Inciso C. Anclar el dibujo con el dedo, poner el dedo en cada parte de la tarjeta a medida que se va copiando la figura. Mirar brevemente una sola vez la tarjeta y luego apartarla de la vista, trabajando de memoria como si el estímulo lo confundiera. Inciso E. Rotar la tarjeta y el papel, dibujando en la posición rotada y luego reacomodando el papel. Inciso F. Verificar una y otra vez el número de círculos y puntos, sin sentirse seguro a pesar de que sea correcto. Inciso G. Dibujos impulsivos apurados. Borrar espontáneamente y luego corregir con mucho esfuerzo, generalmente sin éxito. Inciso H. Expresar disgustos por los dibujos mal hechos y efectuar repetidos intentos por corregirlos, igual sin éxito. Con relación a los problemas emocionales, la doctora Coppis desarrolló una escala en la que relaciona las ejecuciones con ciertos rasgos de personalidad y actitudes. Las categorías que la conforman son: 1. Orden confuso. Adquiere significación diagnóstica hasta los 8 años y se relaciona con una pobre capacidad de planeación, dificultad para organizar la información y probable confusión mental. También se le ha relacionado con dificultades en el aprendizaje y tendencia a la impulsibilidad. 2. Línea ondulada. Se relaciona con falta de estabilidad emocional y dificultad en la coordinación motora, especialmente en niños pequeños. 3. Rayas en lugar de círculos. Se asocia con impulsibilidad y agresividad. En niños más pequeños puede significar falta de interés o atención. Sugiere también preocupación por dificultades personales. 4. Aumento progresivo de tamaño. Los puntos y los círculos van aumentando de tamaño hasta triplicarlo con relación con los primeros. Está relacionado con niños que tienen poca tolerancia a la frustración. 5. Gran tamaño. Se considera cuando una figura es una tercera parte mayor que la original. Se ha relacionado con tendencia a la impulsividad. Durante todo este tiempo hemos analizado todos los puntos que hay dentro del test gestáltico de Bender. Es una de las pruebas más importantes dentro, en especial de la psicología educativa. Por lo tanto, la universidad toma este tema muy importante para poder hacer al estudiante merecedor de este conocimiento para el desarrollo académico dentro de ella. Bien, hasta aquí llegó este capítulo del día de hoy. Me despido de todos ustedes y que tengan un maravilloso día, todos ustedes que me acaban de escuchar. Hasta luego.